querido y amado Moshe, quien está por allá y a quien rogamos a Hashem que lo bendiga muchísimo, lo cuide, lo proteja, le conceda todo, Moshe, lo que usted necesita para vivir Torah junto con su familia, la comunidad, en un lugar donde tiene mucha historia, pero pocos vienen al trabajo de Hashem. Vamos a orar mucho al Eterno por nuestro amado Moshe, allá en Mataró, en provincia de Barcelona, para que Hashem, todo ese legado que hay ahí, se restaure, se haga vida, y que Hashem le conceda a usted, mi amado, mucha fortaleza. No está solo. Sepa usted que en la distancia vemos personas que buscamos a Hashem todos los días, y que aunque la distancia geográfica nos separa, la espiritual nos tiene cerca todos los días. Así que, mi querido Moshe, para mí es un honor haberlo conocido durante la semana y conocerlo ahorita. Y bueno, pues le dejo lugar. Tiene usted media hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas para compartirnos lo que Hashem nos trae para todos. Aquí no tenemos sueños, muy temprano en América. Un abrazo, mi querido More. Bienvenido. Toda Rabá, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Empezamos siempre, ¿no? Recording in progress. Empezamos siempre, cómo no, agradeciendo. Dicen que es de bien nacido ser agradecido. Así que empezamos agradeciendo. Agradecemos a nuestro querido rabino, Dan Ben Abraham, a los diferentes líderes de la comunidad, nuestra alianza, que es nuestra familia, a mí, y, cómo no, al More Abdali, que me ha estado asistiendo y me ha estado ayudando en todo para que hoy podamos estar aquí juntos para lo mejor, que es conectarnos con Akadosh Baruj Hu, con el Santo bendito sea, y compartir rezos y palabras de Torah. Así que muchas gracias, muchas gracias. Todo lo hacemos bajo la cobertura de nuestro rabino, como bien sabéis, rabino Dan Ben Abraham, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua, el Mesías de Israel, y con la complicidad de los cielos. Así que, nada, si os parece, leemos un pasuk, un versículo, bueno, de hecho, 5 palabras que encontramos en la parashá especial que hemos leído hoy, Shabbat, segundo día de Shavuot, de 5786, calendario hebreo, donde leemos en Devarim, en el libro de Deuteronomio, y así sin más preámbulos, vamos directos. Devarim capítulo 16, verso 10, 5 palabras, en hebreo dice, Beasitah Hag Shavuot la Hashem Elokeja, en español traducimos, entonces celebrarás la festividad de Shavuot para el Eterno tu Dios. Otra vez, entonces celebrarás la festividad de Shavuot, la festividad de las semanas, para el Eterno tu Dios. Amén. ¿Qué es la festividad de Shavuot? Para algunos es una festividad agrícola, donde se llevan ofrendas vegetales al Bet HaMikdash, al templo sagrado, y es correcto, está en las escrituras. Para otros es un día tradicional donde se junta la familia para comer y beber, y por supuesto, todo esto que estamos hablando es mitzvah, es precepto, es mandamiento. Comer sabrosos manjares y beber nobles vinos añejos, alegrándonos en nuestras festividades. Como se declara en Devarim, Deuteronomio capítulo 16, verso 10 y 11, entonces celebrarás la festividad de Shavuot y te regocijarás, te alegrarás, te regocijarás delante del Eterno tu Dios, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva,
y el leví que está en tus ciudades, y el prosélito, el huérfano y la viuda que están en tu seno. En cierta ocasión escuché que Shavuot era llamada la festividad de los lácteos. La festividad de los lácteos. Basándose en las Escrituras, según el versículo que expresa miel y leche están bajo tu lengua, de Shir Hashirim, de Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 11, en el que se hace alusión al mérito de quien posee palabras de Torá. La miel simboliza la dulzura de la Torá y la leche, la nutrición, aquello que nos alimenta, y la pureza de la Torá, hablando espiritualmente. No obstante, las festividades del Eterno en general y Shavuot en particular, donde somos convocados a presentarnos delante de Akadosh Baruj Hu, delante del Santo bendito sea, son más que esto. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Son esto, por supuesto, pero son más que esto. Está escrito ya en el principio de la Torá, y hubo amanecer y hubo mañana el sexto día. Bereshit, capítulo 1, verso 31. A la expresión en hebreo Yom HaShishi, el sexto día, se le agregó, explican los comentaristas clásicos de la Torá, una letra G. Conocemos que en hebreo las letras equivalen a valores numéricos también. Esta G es aparentemente superflua, porque podría estar escrito Yom Shishi, el sexto día, pero dice Yom HaShishi, el sexto día. Esta G, aparentemente superflua, adicional, tiene un valor numérico de 5. Vale 5, en alusión a los 5 libros de la Torá, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim. Esos 5 libros que fueron dados un sexto día, el día 6 de Sivan. Esto no es casualidad. La Torá precede a la creación, como explican los comentaristas dentro del misticismo hebreo. Ven y observa, dicen, cuando el Santo bendito sea quiso y ascendió en su voluntad ante el Creador, el mundo, ante el Creador, crear el mundo, él observó la Torá como si estuviéramos hablando, como si se tratase de un plano espiritual que incluye todos los detalles y los datos, y lo creó. Está escrito en Mishle, Proverbios, capítulo 8, verso 30. Yo, la Torá, fui un Amón en hebreo, junto a él, junto a Hashem, y era su regodeo día a día. Jugaba junto a él en todo momento. No leas Amón, dicen los comentaristas, sino Humán, con las mismas letras, cambiándolas de orden. No leas Amón, sino Humán, artesano. Pues la Torá fue el artesano, fue el arquitecto, el plano que Hashem utilizó, que el Santo bendito sea, utilizó para crear y estructurar el mundo. Salimos de Mitzrayim, salimos de Egipto. Y al cabo de 50 días nos encontramos en los pies del monte Sinai para recibir el mayor regalo que el Eterno tenía para darnos. Dice la Torá, todo el pueblo veía los sonidos y las llamaradas, el sonido del corno, el sonido del shofar y la montaña humeando. El pueblo vio y tembló y se paró a lo lejos. En Shemot, en Éxodo capítulo 20, verso 15. De esta manera se manifestó el Todopoderoso para entregar la Torá.
Una voz divina tronó y la Torá fue proclamada para el mundo. Pero cuando Hashem dio los mandamientos, no hubo trueno. Por cierto, ni ningún sonido, con excepción de las palabras sagradas. No pió un pájaro, dice el Midrash. No voló ninguna criatura alada, ni mugió ninguna vaca. Los mares permanecieron inmóviles, ningún ser humano pronunció palabra alguna. El mundo enmudeció cuando la voz proclamó: yo soy el Eterno, tu Dios. A este nivel el mundo sensible se manifiesta distinto. Las voces se ven. No se escuchan, se ven como se ve el humo. En ese momento no hay sordos, ni mudos, ni ciegos, ni paralíticos. Todos oyeron, vieron y estaban de pie recibiendo la Torá. Todos se curaron. Recibir la Torá requiere y quiere decir aprender a pensar de nuevo. Aprender un lenguaje, aprender una semántica en que todo es reflejo, en que todo es representación de algo más. Y todo es no más que una única representación, en innumerables facetas y capas de significado. El Creador uno, sustento y conciencia de todo. Atención, la Torá es un texto infinito que habla de todo. Otra vez, la Torá es un texto infinito que habla de todo. Y todo esto está muy bien, conocerlo, saberlo, pero ahora vamos a intentar aproximar todo esto a nuestras vidas. Cada 6 de Sivan, en Shavuot, hay lo que los sabios dicen un reshimo en hebreo, que es, podríamos traducirlo como una impronta, una huella. Es como si una persona que llevaba un buen perfume estaba en una habitación y se marcha. Cuando entran otros, aunque la persona se ha marchado, aún hay ese aroma a perfume. Pues eso es lo que es un reshimo, ¿no? Para explicarlo de alguna manera, pues cada 6 de Sivan hay un reshimo, una impronta, una huella de esa luz donde tenemos la oportunidad de conectarnos y aprovechar ese extraordinario esplendor que desciende de lo alto y conforme va descendiendo se va vistiendo de vestiduras de Torá, de vestiduras de instrucciones y mandamientos para bien, para vida y para paz. Porque no podemos olvidar que la Torá, aunque ha sido dada al hombre, ha sido dada a nosotros, a este mundo, aquí, la Torá viene de lo alto. La Torá no es de este mundo. La Torá es algo espiritual que se entiende por medio del espíritu. Y toda esa espiritualidad, como estoy diciendo, se reviste de ropajes y luego se manifiesta en mitzvot, en preceptos, en no harás, en esto te impurifica, en esto te purifica, etc. Cada 6 de Sivan pasa, o sea, en este Shavuot también. Más de 1000 años, no sé, aproximadamente unos 1500. Después de la entrega de la Torá, de la manifestación de la Torá, vemos como el Ruach HaKodesh descendió en Shavuot, en el día que es conocido también como Pentecostés. Y cosas extraordinarias ocurrieron. Como se declara, cuando llegó el día de Shavuot o de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
y de repente fue hecho del cielo un estruendo, como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, lenguas humanas, y todos fueron llenos de Ruach Kodesh, de espíritu de sacralidad, de espíritu de santidad. Eso pasó la primera vez, el 6 de Sivan, que fue entregada la Torá. Pasó después de 1500 años, hace ya 2000 años aproximadamente, en Shavuot, como hemos leído en el libro de Hechos. Pero es que en realidad no es solo en Shavuot, es cada día que recibimos la Torá. Como expresamos cada mañana, Baruch atah Adonai noten haTorá, bendito eres tu eterno donador de la Torá. Es decir, no decimos que nos diste la Torá, sino noten haTorá, que nos das la Torá, porque cada mañana el Eterno renueva el compromiso que tiene con cada uno y uno de nosotros, dándonos la Torá cada día, cada mañana. Por supuesto, en la fiesta de Shavuot, nuestro compromiso con la Torá es mucho mayor. Shavuot es el momento mismo de la transmisión de la Torá, Seman Matan Toratenu, lo que significa que esta fecha ejerce cada año sobre nosotros una influencia espiritual propicia a la integración de la Torá en nosotros, porque es primordial integrar las palabras de la Torá, no solamente oírlas, sino también intentar ponerlas, por supuesto, en práctica, porque si no, la Torá queda como algo abstracto ahí volando en las alturas, pero si no somos capaces de aproximarla al punto de tenerla en nuestras manos, en nuestras acciones, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras decisiones más trascendentales, con nuestros hijos, con nuestra esposa, la esposa con su marido, con nuestros jefes en el trabajo, con nuestros empleados, con lo que comemos. La Torá se mete en la nevera. La Torá se mete en nuestro armario. Cómo vestimos, cuánto cheniut, cuánto recato hay en nuestras vidas. Eso es lo que la Torá tiene que ser para nosotros. Esa Torá que recibimos en Shavuot, de esa manera tan extraordinaria, y renovamos nuestro compromiso y nuestro pacto con el Eterno, pero que también recibimos Noten HaTorá cada día de nuestra vida. Una influencia, decía, ejerce sobre nosotros para que podamos integrarla a nuestra vida y vivirla y aplicarla a cada acto. Cada año, insisto, en Shavuot recibimos de nuevo la Torá. Todo va a depender de nuestra preparación para recibir este tesoro espiritual que Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, nos otorgó para procurarnos un bien eterno. Es por eso que salimos de Mitzrayim y luego contamos 49 días del Omer. Y ahí vamos enmendando cada una de las 7 cualidades, como bien sabemos, y no quiero entrar en eso, pero para el que entiende, entiende, cada una de las 7 cualidades donde estamos trabajando el Gesed, donde estamos trabajando la Geburá, donde estamos trabajando el Tiferet, el Netzach, el Hod, el Yesod y el Malhut, y trabajamos todas esas midot, esas cualidades, para intentar después ser aptos para recibir la Torá, los preceptos, los mandamientos que el Eterno tiene preparado para nosotros. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué gloria! ¡Qué gloria que el Eterno haya tenido misericordia de cada uno y uno de nosotros y nos haya hecho conscientes de esto! No todo el mundo es consciente. Uno solamente tiene que hacer una vuelta por la calle y se va a dar cuenta de que está pasando el día de Shavuot para la mayoría de la gente
como cualquier otro día normal. Pero Baruch Hashem, que a nosotros se nos ha abierto el conocimiento por pura misericordia y bondad, porque no lo merecíamos, y somos conscientes y aprovechamos este día, aprovechamos esta luz, aprovechamos este reshimo, esa impronta para poder conectarnos y ser bendecidos nosotros, nuestra familia, nuestros hogares, nuestra comunidad, con la complicidad de los cielos. Está escrito en Devarim capítulo 16, verso 12. Recordarás que fuiste esclavo en Mitzrayim, en Egipto, y guardarás y cumplirás estos decretos. Dice Rashi, el comentarista clásico del nivel Peshat, del nivel literal por antonomasia de la Torá, yo te liberé de Mitzrayim para que guardes y cumplas estos decretos, comentando este pasuk. O sea, no te liberé de Mitzrayim para que vivas como tú quieras, sino para que puedas cumplir y guardar los mandamientos que yo te voy a entregar. Porque es obvio que una persona que es esclavo no tiene libertad para guardar como él quisiera los mandamientos. Por eso, primeramente, tiene que liberarte, Hashem, físicamente de tus cadenas, de aquello que te ata, y luego poder darte una Torá para que libremente tú puedas guardarla y yo podamos guardarla. De hecho, el nombre Mitzrayim en hebreo, Egipto, con las mismas letras, en hebreo tenemos solo cambiando las vocales, que sabemos que en un Sefer Torá no hay vocales, solo hay consonantes. Entonces, Mitzrayim, Egipto, la misma palabra cambiando las vocales, Metzarim significa de metzar, opresión u estrechez. Eso es lo que es Mitzrayim. Es algo que tiene que ver con aquello que te es angosto, que te es estrecho, que te oprime, que te aprieta, que te limita. Esto es Mitzrayim, esto es Egipto, y de esto nos viene a libertar el Eterno. Ay, Padre, de esto nos viene a libertar hoy el Eterno, de Mitzrayim, pero no de una manera tan solamente física. Y vamos a ver, encontramos 3 niveles de libertad. Y ya terminamos, un pequeño detalle y terminamos. Encontramos 3 niveles de libertad. El primero, que es el nivel más elemental y básico, es el que se dice dror en hebreo, en donde somos dueños. Dror es donde somos dueños de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Nadie nos dice qué es lo que tenemos de hacer. Ahí salimos de Mitzrayim, salimos de Egipto en Pesach, y físicamente ya no tenemos de estar con el miedo en el corazón, como dice el Midrash, por si viene algún egipcio a nuestra casa cuando ya hemos trabajado de sol a sol en la charca de fango, haciendo ladrillos, yendo a buscar por nuestra cuenta la paja, en esas condiciones horribles, y llegamos de sol a sol a casa nuestra, y cuando estamos en la casa resulta de que viene un egipcio y nos dice: vente, que estoy haciendo una fiesta, aguántame una antorcha para hacernos luz mientras nosotros festejamos. Ahí ya no está, cuando tenemos dror, ya no está eso. Somos dueños, sí. En nuestra carpa, allí en el desierto, nadie nos dice qué tenemos de hacer, qué tenemos de comer, qué tenemos de decir. Somos libres físicamente. Ese es un nivel, ¿no? Un nivel necesario. Eso es lo que hace Pesach. Pesach te libera a ese nivel. El segundo nivel es llamado de libertad Hofesh. Hofesh es donde tengo la libertad de buscar y elegir entre innumerables posibilidades. Un día elijo una cosa porque me va bien, y al día siguiente elijo otra porque me conviene ese día la otra.
aunque sea opuesta. Y es una especie de bucle, donde siempre estamos eligiendo y cambiando, y un día nos favorece el viento para un lugar, otro día para otro, somos como veletas, ¿no? El peligro de este nivel de libertad es que somos vulnerables moralmente a ser seducidos por los placeres materiales, por el miedo, por el qué dirán, por comodidad o por lo que a nosotros nos parece bien. En estos niveles estaban los de la época de los jueces, donde se declara: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Shoftim, Jueces 21-25. Por eso, un día me parece bien una cosa, otro día me parece bien otra, y cambio según mi Yetzer Hará, según mi instinto al mal, según aquello que me está seduciendo en ese momento, según mis placeres y deseos instintivos animales. Por eso es un peligro. Estos niveles, aunque son libertad, por supuesto, son niveles relativamente básicos de libertad, más bien físicos, yo diría. Pero los comentaristas nos hablan de un tercer nivel de libertad, como expone en Shemot, en Éxodo, capítulo 32, verso 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Otra vez, grabada sobre las tablas. Dice Yehoshua ben Leví, no leas Harut, grabado, sino Gerut. Las mismas letras, la misma disposición, cambiando la vocal. Gerut, que es libertad. Leyéndose así el pasuk, el versículo. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios. Libertad sobre las tablas. Libertad sobre las tablas. Hay una Torah escrita, no en tablas, sino en nuestros corazones. Aquellos corazones que un día podían ser de piedra, pero que el Eterno ha ido tratando poquito a poco y ha ido convirtiendo en corazones de carne. Con interpretaciones hábiles, espirituales y llenas de vida, que es lo que hace al ser humano verdaderamente libre. Como dijo nuestro Santo Maestro Yeshua, porque mi yugo, o sea, mi alajá, mi interpretación de la Torá, porque la Torá hay una, pero hay muchas interpretaciones. Mi yugo, mi alajá, dijo Yeshua, mi interpretación de la Torá es fácil y ligera mi carga. En Mateo capítulo 11, verso 30. Encontramos interpretaciones de la Torá de todo tipo. Interpretaciones de la Torá robóticas, mecánicas, sin espíritu, sin vida. Ese es el yugo que pesa. Ese son las tablas que cuando las letras suben, porque el pueblo ha pecado con el becerro de oro y Moshe está recibiendo la Torá y las letras se elevan y queda tan solamente las tablas de zafiro, dicen los sabios que eran muy pesadas, que Moshe no pudo, ni Moshe pudo soportarlas y tuvo que romperlas. Esas son justamente las tablas que a veces cuando ya sale el espíritu, sale la vida, sale la esencia, salen las letras y luego quedan solo piedras, son lo que nos pesa. Esa Torá que en vez de darnos libertad nos esclaviza. Esa Torá que nos es una carga de llevar, que es una faena, que llega el Shabbat y te pones las manos en la cabeza porque no sabes cómo hacer, cómo decir, cómo mirar, cómo dejar de hacer. ¿Sí? Hay una Torá así, sin espíritu, sin vida. Es el yugo que pesa. Imposible de llevar por nosotros y por nuestros padres. Y al mismo tiempo, porque sí, se puede llevar, pero
al mismo tiempo es imposible ser feliz, sentirse libre. Pero la verdadera Torá, la que nosotros recibimos en Shavuot, la Torá con la interpretación de los verdaderos maestros, la Torá con la interpretación de Yeshua, la que trae vida, trae libertad, como está escrito, pero el que mira en la perfecta Torá, en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la Torá, este será bendecido en sus acciones, en el libro de Jacob de Santiago, capítulo 1, verso 25. Esta te libera, esta te hace feliz. Llega el Shabbat y los preparativos son una bendición. Llega Yom Tov y estás deseando que no termine, no quieres hacer Abdalá, quieres que continúe, porque es aquella Torá que realmente desciende de lo alto, y aquella Torá que es liviana, que no pesa porque está llena del Espíritu, está llena de la esencia, está llena de la verdad de Akadosh Baruj Hu. Así que, sin más, deciros que quiera el Eterno un año más, que podamos ser este año más libres que el año pasado, más felices que el año pasado, más comprometidos que el año pasado con su bendita Torá, la Torá de la libertad. Muchas gracias. Toda Rabá. Recording stopped. Gracias, mi querido Moshe, por estas palabras de vida. Bendito sea el Eterno. No se equivoca quien nos asigna cada día para enseñarnos Torah, y esa gran revelación que le ha dado nuestro maestro generacional, nuestro Jajam, que no se equivoca. Nos equivocamos